Queridos hermanos y hermanas, hoy, domingo del bautismo de Jesús, termina el tiempo de Navidad, en el que hemos celebrado y contemplado el misterio del amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Y el Evangelio nos presenta a Jesús que antes de iniciar su misión pública llega al río Jordán, donde Juan el Bautista predica la conversión y bautiza a mucha gente. La inmersión en el agua del río es solo un gesto de penitencia y conversión de las personas que se hacen bautizar y expresan públicamente su voluntad de cambiar vida e iniciar un camino nuevo conforme a la voluntad de Dios. Jesús no tiene pecado y no necesita el bautismo. Sin embargo, se pone en fila con los penitentes y se hace bautizar a indicar que se solidariza con nuestra suerte humana y asume sobre sí las debilidades y límites humanos. Jesús apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo. En las Sagradas Escrituras el cielo representa a la propia morada de Dios, el lugar que a causa del pecado original se había cerrado al ser humano, imposibilitando así su relación con el Señor. En ese momento el cielo se abre y gracias a la total comunión de Jesús con el Padre, se abren para la humanidad las puertas de la comunicación con Dios y se reaviva la esperanza y la alegría de tener acceso a la vida divina. Y vio al Espíritu Santo bajar sobre él como una paloma. Es el espíritu de la nueva creación simbolizado por la paloma, que desciende sobre Jesús y lo habilita públicamente para instaurar el reino de Dios. En esta escena se manifiestan los dos elementos fundamentales de la misión de Jesús: fidelidad a la voluntad del Padre y solidaridad con nuestra condición humana. Jesús desarrollará en el marco de estos dos elementos toda su predicación y actuación hasta su entrega total en la cruz. Es lo que afirma el apóstol Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio. En verdad, Jesús pasó toda su vida pública caminando por ciudades, pueblos y aldeas de Israel, anunciando el bien y haciendo el bien en abundancia. Todas las personas que se cruzaban en su camino, enfermos de toda clase, endemoniados, pecadores y hasta sus perseguidores, eran sanadas, perdonadas y salvadas. Se oyó una voz desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi predilección. Es la voz de Dios Padre, que presenta oficialmente a Jesús como su Hijo muy querido, en quien ha puesto todo su amor, el primogénito de una gran multitud de hermanos que somos nosotros, el hombre nuevo por quien los creyentes somos salvados y somos copartícipes de la vida divina. En esta escena del bautismo de Jesús, al igual que las primeras comunidades cristianas, reconocemos en Cristo el nuevo Moisés que vino a inaugurar el nuevo y definitivo Éxodo, llevando a cumplimiento el proyecto divino de salvación. Por eso, desde sus inicios, la Iglesia asumió el bautismo como el signo distintivo de los cristianos,
el sacramento de la gracia que libera del pecado y del mal, que hace hijos adoptivos de Dios, discípulos de Jesús y miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos tenemos que reconocer que no sabemos valorar en toda su importancia el don del bautismo y que a menudo solo se lo pide por tradición o costumbre. Por eso debemos tener bien presente que para ser cristianos no es suficiente haber recibido el bautismo y vivir de renta del testimonio y de las enseñanzas que nos han dejado nuestros padres. Hace falta una opción personal, redescubrir el gran valor de ese don, acogerlo y testimoniarlo con una vida llevada conforme al Evangelio y a la voluntad de Dios. Vivir el bautismo es experimentar la vida nueva de hijos de Dios e instaurar nuevas relaciones con Él, respondiendo con amor a su amor de Padre. Una relación emprendida libremente, cautivados por la persona de Cristo, por su amor y por su entrega. El Señor no nos obliga a creer en Él, a ser sus discípulos, tampoco nos presiona o infunde miedo para que lo sigamos. No somos cristianos por temor, sino por amor y el amor infinito de Dios. Vivir como hijos del mismo Padre y hermanos de Jesús conlleva necesariamente vivir como hermanos entre nosotros, reconociendo que todos tenemos igual dignidad sin distinción ni supremacías de ningún tipo, como nos dice San Pedro. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de persona y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Dios. Vivir el bautismo es participar de la vida de la Iglesia, que es la familia más grande de todos los bautizados, siendo miembros activos de nuestras parroquias y comunidades como los primeros cristianos, que al convertirse se incorporaban a la comunidad de los apóstoles, escuchaban sus enseñanzas, participaban de la Eucaristía, compartían solidariamente lo que tenían y oraban juntos. La Iglesia es el hogar de todos los cristianos, el lugar donde encontramos la ayuda y los medios necesarios para crecer en nuestra fe y vivir en la gracia de Dios. Vivir el bautismo también es ser misioneros, comprometidos con la misión de Jesús que vino a instaurar el reino de Dios, a anunciar la buena noticia a los pobres y liberar a los cautivos y oprimidos por la injusticia humana. Para esto hay que salir de nuestras seguridades y proyectos personales, meternos en la sociedad y trabajar en favor de la vida, el amor, el bien común, la solidaridad, la justicia y la paz. En este tiempo de recrudecimiento de la pandemia con su secuela de dolor y de muerte, cuidar nuestra vida es cuidar la vida de los demás, un testimonio exquisito del amor de Cristo. Por eso tenemos que ser conscientes que la vida es un don de Dios que está por encima de todos los demás intereses y de la que un día tendremos que responder de nuestra vida y de la vida de los demás. Vivir el bautismo es estar preparados también para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza en nuestro mundo hoy, marcado a menudo por la indiferencia a Dios, por la ausencia de los valores humanos y cristianos y por una vida superficial, sin sentido y sin horizontes. Utilizando una imagen del deporte, vivir el bautismo implica ponernos la camiseta de Cristo y de la Iglesia,
no tener miedo de dar testimonio público de nuestra fe, no con actitudes de superioridad y menos aún con la presunción de ser perfectos y mejores que los demás, sino tenemos que presentarnos con humildad, sencillez y respeto de todos, conscientes de que somos pecadores necesitados de la misericordia y del amor de Dios, llamados a unirnos en la misma barca alrededor de Jesús y a remar juntos en la misma dirección para que en nuestro mundo cesen el odio, la violencia y las guerras, y con la mirada puesta en la vida y la felicidad eterna en Dios, que es nuestra meta definitiva. La palabra de Dios de esta fiesta del bautismo de Jesús nos ha recordado que nuestro bautismo es el don precioso que nos ha hecho cristianos, seguidores de Jesús, nuestro único Salvador. Agradecidos por tanto amor, comprometámonos a poner al Señor en el centro de nuestra vida personal y social, compartiendo la alegría del Evangelio con todos los que Dios pone en nuestro camino. Amén.